Hola, mi nombre es Adrián Pineda y esto es Personalidades Hispanas en Canadá. Se critica mucho a los canadienses en el sentido que no nos ponen atención. Y los canadienses no nos ponen atención básicamente porque no estamos organizados. No tenemos organizaciones sólidas que nos permitan, no señor, aquí, ok, nosotros tenemos esto y esto es lo que estamos haciendo y así estamos aportando. No hay absolutamente nada. Germán Contreras es productor de macroeventos con más de 20 años de experiencia de trabajo en Canadá. Es un pensador analítico capaz de manejar todos los aspectos cuantitativos y técnicos de cualquier evento. Ha participado en eventos como Ventana a América Latina, el Premio Gala Líderes, la presentación del Acta de Reconocimiento del Gobierno Federal dentro del Mes de la Herencia Hispana, los Juegos Panamericanos 2015 en Toronto, Canadá, entre muchos otros. Como productor ejecutivo de la agencia JEP, ha hecho posibles conciertos en Toronto como el de Juanes, Carlos Vives, Prince Royce, Romeo Santos, Luis Miguel, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Chayanne, Marco Antonio Solís y Ricardo Arjona. Ha sido mentor y gestor del primer desfile de Navidad en Chile, México y Panamá, y actualmente apoya a hispanos emprendedores a través de la Cámara de Comercio Hispana de Toronto. Hoy, además de compartirnos un poco de su historia, también nos hace un señalamiento puntual acerca de cómo deberíamos los hispanos y las organizaciones hispanas organizarnos en Canadá. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Personalidades Hispanas en Canadá. Antes de iniciar, quiero recordarte que puedes suscribirte al canal de Hispanic Canadian Arts dándole clic a la campanita para que te recordemos de todos los videos que publicamos semana con semana para todos los gustos y todos los intereses. Ahora sí, vamos a conocer un poco de la vida de Germán Contreras. Yo quiero preguntarte primero, tu perfil pues se describe como un hombre multitask, que bueno, entre otras cosas tiene como especialidad los eventos y que tú mismo describes que esta actividad pues implica mucho análisis, mucha capacidad de decisión y casi nada de supervisión. Quiero preguntarte, ¿en qué se parece ese Germán que ha hecho tantos eventos aquí en Canadá, que ha trabajado con tantas personas, con tantas autoridades, a aquel Germán, posiblemente de 7, 8, 9 años en Chile? ¿Cómo se parecen estas dos personas? Yo me imagino que aquel Germán era el que ponía ahí orden en sus compañeritos de escuela y los organizaba para el evento del Día de las Madres. ¿Cómo era Germán de aquel entonces? Creo que el Germán de sus inicios con el Germán de ahora no ha cambiado mucho. Ok, Producto de que desde muy pequeño nació esta inquietud de las comunicaciones, del teatro, de las artes. Te digo, a los 12 años incursioné por primera vez en un programa de televisión en Chile que se llamaba Colorín Colorado, a la cual eh, participé en una obra de teatro, ¿no? Eh, y de ahí comenzó todo ¿no es cierto? Este amor por las comunicaciones y por el intento de hacer cosas, ¿ok? ¿Esa participación en la obra de teatro fue como talento o atrás en la producción? Fue como la adaptación de una obra, de un cuento infantil que se llama El Padre, del escritor Olario Lazo Baeza, ¿ok? Ok. Y fue una adaptación que hice yo en base a ese cuento, con un grupo de amigos del sector donde yo vivía, a la cual los invitaba, ¿no es cierto? Los invitaba a mi casa, al patio de mi casa, y a que actuáramos, a que interactuáramos. Y actuaba un poco como líder a esa edad, a los 12 años, ¿no? Cosa que mis padres me permitían y me daban la oportunidad para poder desarrollarme, ya empezar a desarrollarme en el área artístico-cultural. ¿Ok? Y bueno, y me acuerdo que tuve la buena fortuna de un vecino que trabajaba justamente en un canal de televisión importante en Chile, el canal de la Universidad Católica, y que vio toda esa inquietud en mí
y me llevó, ¿no es cierto?, a los directores de ese programa que se llamaba Colorín Colorado. Ok. Y bueno, y ahí partió prácticamente, yo creo que ahí partió todo esta cosa de involucrarme en el mundo de las artes, de la cultura, de las comunicaciones. ¿Okay? Terminé mi high school o la educación, ¿cuánto se llama? Superior. Y en cierta medida mi papá estaba muy involucrado con el mundo de la construcción y lo único que quería ver era un hijo ingeniero. Y bueno, le di el gusto en realidad y solamente me acuerdo que entré a la carrera de ingeniería en Chile y, y olvídate, solamente alcancé a estar 3 meses estudiando ingeniería. Y de Tú ahí decías, esto definitivamente no es lo no mío. era lo mío y venía por el lado humanista, ¿no? Jamás fui técnico ni por el lado matemático, olvídate. Entonces, de ahí le dije, bueno, déme la oportunidad de entrar en lo que yo quiero ser. Y era una época bastante complicada porque estábamos en Chile viviendo el gobierno militar, donde Claro, estaba todo restringido, principalmente el mundo de la cultura estaba muy restringido, ¿no? Entonces era muy complicado, por ejemplo, la carrera de cine, la carrera, ciertas carreras de periodismo se cerraron en Chile producto del gobierno militar, porque obviamente el gobierno militar quería tener control absoluto, ¿no es cierto?, de todo el proceso de dictadura que estaba llevando el país, ¿no? Entonces, pero así el todo, te digo, se abrió, en un momento se abrió la carrera de comunicación en la Universidad de Santo Tomás y pude entrar a estudiar comunicación, a estudiar publicidad, propiamente tal que era. Y esa carrera me permitió a mí, me desarrollé como experto en medios de comunicación, conocedor de los medios de comunicación. Un publicista tiene que ser conocedor de los medios de comunicación para poder poner, ¿no es cierto?, sus estrategias comunicacionales para las compañías, las empresas de publicidad. claro. Y me dio la llave para entrar al mundo de la producción televisiva. Y como ya venía ese bichito y toda la cosa, y entré a trabajar como productor, ¿no es cierto?, en un canal de la Universidad de Chile, Canal 11 actualmente, de Chile, como productor, como asistente de producción primero, después como productor y después pasé a ser ya productor ejecutivo en programas de televisión. Eh, y vino, bueno, el proceso de la apertura a la democracia en Chile y nosotros como productores empezamos a hacer programas que permitiéramos, ¿no es cierto?, demostrar una nueva forma de ver el país en términos de eliminar la dictadura del general Pinochet. Y eso nos costó, ¿no es cierto?, la salida a todo un grupo de 21 productores que estábamos unidos, nos uníamos, nos escondíamos para poder desarrollar estrategias, demostrar, ¿no es cierto?, programas que fueran convenientes para que la audiencia, ¿no es cierto?, viera nuevas vías de participación y abrir, quebrar la democracia. De ahí nace la Claro. campaña de quebrar, por ejemplo, la dictadura, perdón. Y de ahí nace, como te digo, producto de este grupo de trabajadores, de comunicadores, la apertura a la campaña del sí y el no para determinar, ¿no es cierto?, la vuelta a la democracia en Chile. Y eso, bueno, a todos los que fuimos gestores de eso nos costó la salida del país y bueno, y ese fue uno de los motivos que se da para poder entrar a este país, ¿no es cierto?, a Canadá, ¿no es cierto?, por producto de que mi pareja en ese minuto había estado estudiando acá en Canadá inglés y bueno, éramos en ese tiempo novios, después nos casamos y llegamos aquí a este país, ¿no? Antes de esa salida de Chile, Germán, y todo en este proceso de seguir tu vocación, de hacer a un lado esta invitación de tu papá a que siguiera sus pasos en ingeniería, ¿él qué te decía cuando te veía primero como asistente de producción, después como productor y después como productor ejecutivo?
¿Él qué te decía? O sea, ¿lamentaba que no fueras ingeniero? ¿Te apoyaba? Mira, yo creo que empezó a sentir la sensación cuando al principio estaba un poco disgustado, pero empezó a sentir la sensación, yo creo que empezó a alimentarse su ego de padre cuando comenzaron a salir el nombre, la proyección de Germán Contreras, el apellido de él, En los en los créditos. créditos. Claro. Y se sentía muy orgulloso de que Eres en ese tiempo no existían los sistemas para grabar, ¿no es cierto? de No existía, grabación. era la televisión en Ajá. directo, últimamente, no tenían la opción de grabar. Entonces él, me acuerdo que se veía, yo era productor de un matinal, de un programa de la mañana, y bueno, y él esperaba que saliera mi nombre al comienzo y mi nombre al final. Y ahí ya empezó a creer un poco en lo que estaba haciendo, hasta que fui entrevistado por un diario, ¿ok? Y salimos en una sección del diario, en la sección de espectáculo y cultura, y salió mi Ajá. foto y salió mi nombre, ¿ok? Como parte de este programa de televisión que hacíamos, y me acuerdo que ese día ahí se convenció más y fue en nuestros países se venden los, bueno, aquí también en cierta medida en un tiempo se vendían los diarios en kioscos, en sectores, ok, los diarios, las Sí, sí, sí. revistas, todo. Y me acuerdo que se fue al kiosco y le compró todos los diarios que tenía al dependiente de los diarios y te digo, y muy orgulloso los Lo repartió a conservó sus y los amigos y a la repartía entre familia. sus amigos, ¿no? Y ahí ya se Debes convirtió. tener por ahí, debes tener por ahí una copia de ese Sí, lo artículo, ¿no? tengo, todavía conservo muchas cosas de repente como para hacer un poco mi propia historia y para mostrárselo a mis nietos, porque soy actualmente abuelo, ¿no? Y a mis hijas Claro. principalmente, era incentivarle un poco a ver si una de las dos tomaba el camino de lo que estaba haciendo allá. Bueno, aquí en Canadá tomaron otro camino, pero sí, siempre muy orgullosa de lo que hace el papá, ¿no? Claro, qué reliquia ese tipo de recuerdos, Germán. Y entonces, bueno, situación política en país, allí en Chile, mucha gente evidentemente tiene que salir y tú, por la cuestión de que tu pareja en ese momento ya estaba con los estudios por acá, deciden entonces Canadá. ¿Cómo fue ese cambio, Germán? Yo creo que gente como tú, que tiene aquí más de 20 años, desde mi perspectiva, son los que sí han visto una gran diferencia entre el Canadá de aquel entonces, la comunidad hispana y el Canadá de ahora. ¿Cómo fue para ti ese reto? Oh, fue un choque bastante fuerte, producto que cuando llegamos con Carmen, mi ex esposa, la mamá de mis dos hijas, te digo, llegamos, no había absolutamente nada. La comunidad hispana era una comunidad, una minoría visible, ¿no? Fue chocante, tuvimos que obviamente enfrentarnos a todas las barreras sistemáticas que tiene un inmigrante, principalmente en un país de habla inglesa como este. Primero, aprender a hablar el idioma, segundo, las barreras sistemáticas de ambientación, el clima es totalmente diferente a nuestros países, tremendamente frío. Claro, ¿Ok? Hubo una serie de barreras sistemáticas que fueron impactantes para nosotros, porque tanto Carmen y yo, mi ex esposa, éramos profesionales, y llegar acá, ¿no es cierto?, a comenzar de nuevo, fue bastante difícil, pero no era imposible porque veníamos ya, Carmen había estado en cierta medida, había conocido, claro que cuando ella estuvo en un proceso que vivió primavera y verano, entonces no sintió el frío. claro, Y te digo, no, fue impactante, primero porque nuestra comunidad no estaba, hasta aún no se desarrolla, no estaba desarrollada. Eh, y lo único que nos quedaba era, ¿no es cierto?, enfrentarnos primero a la barrera del idioma. Y segundo, ¿no es cierto?, adaptarnos al país como tal, desde el punto de vista, con la certeza de que uno se tiene que adaptar al país y no el país a uno, ¿ok?
y empezar a conocer todas los caminos y las posibilidades de desarrollo que tiene uno como persona. Y me acuerdo que en las conversaciones que tenía a distancia con mi papá o en carta en ese minuto que no había internet, no había, y el teléfono era muy Exacto. caro. El aliciente que me daba mi papá era simplemente que un profesional es profesional en cualquier parte del mundo si uno se lo propone como tal. Entonces que Sí, por tenía que supuesto. luchar con todas esas barreras y bueno, y salir adelante. Y comenzamos en ese proceso, nos costó prácticamente, no creas que uno llegamos como todo inmigrante, estoy hablando de los años 90, a hacer trabajos de tercera categoría, de blue collar worker, como se llama, con mi esposa, Ujú. con la esperanza de poder convalidar y llegar a trabajar ¿no es cierto?, en lo que sabíamos hacer, que eran las comunicaciones y la producción de espectáculos y básicamente todo lo que era estrategias comunicacionales para compañía, que lo sabía hacer muy bien mi ex esposa. ¿Qué tanto tiempo te lleva el comenzar a hacer ya realmente lo que tú sabías hacer, la producción, los medios, los eventos? ¿Qué tanto tiempo y qué implicó? ¿Qué tuviste que hacer? Bueno, eso es un periodo que te digo que incluso todavía se dice acá, que el periodo del newcomer dura entre de 5 hasta 7 años, ¿no? Es el periodo, todavía cuando ya pasan Así los es. 7 años, te digo, se deja de ser newcomer, ¿ok? Es un periodo, va a Exacto. depender netamente de la persona, en este caso, en el caso particular de nosotros, nos tocó más o menos esos 7 años, pero no fueron tan fuertes porque paulatinamente íbamos viendo en la comunidad, empezamos a ver ciertas necesidades que existían en la comunidad a nivel comunicacional, a nivel de desarrollo de eventos y las empezamos a desarrollar propiamente tal, ¿ok? Como tal, como con mi esposa, ¿no? Desde el punto de vista, me acuerdo que generamos el primer grupo de desarrollo que se llamó el Grupo Somos, a la cual invitamos a otros inmigrantes que estaban en las mismas condiciones nosotros dentro del rubro de las comunicaciones y la producción de eventos y la producción televisiva, que estaban también a la deriva y conformamos un grupo, te digo, selecto primero de investigar un poco el perfil de la comunidad hispana en los años 90, de cómo estaba desarrollada y cuáles eran las necesidades que tenía, como para poder nosotros armar nuestra herramienta y poder entrar en el mundo de la comunidad latinoamericana en sí, o sea, te digo, existían se habría abierto por ciertos grupos que habían llegado, se había abierto las oportunidades, habían medios de comunicación, existía la radio, existía prensa, pero eran muy reducidos, no dejaban la entrada de otros profesionales porque no daba económicamente, porque la microeconomía de nuestra comunidad siempre ha sido muy paupérrima, ¿no? ¿Cómo ha sido la diferencia de la percepción que se tiene en este país de la comunidad hispana en aquel entonces, en los años 90, cuando andabas llegando por acá, y a este momento, vamos a llamarle alrededor del 2020, esos últimos años? ¿Cómo es vista la comunidad hispana? La comunidad hispana para el mundo canadiense siempre ha tenido presencia, te digo, siempre ha tenido importancia. Lo que pasa es que nosotros, producto de que te dije, como te mencionaba antiguamente, eh, no estamos organizados. Y las pocas organizaciones que tenemos no están haciendo, no hacen su trabajo. Existen intereses personales y no colectivos, ¿ok? Entonces, al no estar organizados, no tenemos credibilidad ni desde el punto de vista político, social, ni cultural, porque las pocas empresas que hacen cosas culturales bien hechas, como te digo, son muy pocas, ¿ok? Entonces, la comunidad en sí, te digo, ha ido cambiando radicalmente, o sea, te digo, pero sí, desde el punto de vista de valor,
La sociedad canadiense cree mucho en nuestra cultura, en nuestras formas de hacer las cosas, de presentar las cosas en términos folclóricos. El folclore latinoamericano es tremendamente atractivo y de presencia para el mundo multicultural de este país. Obviamente que ha ido cambiando y creo que estamos estancados y cuando te digo que estamos estancados en el sentido de que producto del advenimiento de la globalización, de la internet, la comunidad se ha ido estancando culturalmente desde el punto de vista que ya la gente que viene a este país ya viene preparada. Entonces pasa directamente al mainstream, pasa directamente al mundo, a la sociedad canadiense propiamente tal. O sea, no pasa por la comunidad primero para entrar a la sociedad, al mainstream, al mundo corporativo, sino que vienen directamente, se bajan del avión. Quiero entender, esto que dices es que ya más bien parecería que los hispanos vienen aquí y hacen como una carrera independiente, ya no es como un trabajo en grupo de la comunidad hispana, y entonces ahí es donde dices que estamos como estancados. ¿Eso fue lo que estoy entendiendo? Claro, el estancamiento se ve primero que nada en el efecto de que no estamos organizados como tal. No sé si te ha pasado a ti, o sea, desde el punto de vista del ejemplo más que tú, cuando uno viene en busca de una organización que te pueda ayudar, te pueda orientar, te pueda decir los pasos que tienes que seguir. O sea, claro. ¿ok? En este minuto nosotros como comunidad no teníamos absolutamente nada de eso. O sea, se critica mucho a los canadienses en el sentido de que no los ponen atención. Y los canadienses no nos ponen atención básicamente porque no estamos organizados. No tenemos organizaciones sólidas que nos permitan, no señor, aquí, ok, nosotros tenemos esto y esto es lo que estamos haciendo y así estamos aportando. No hay absolutamente nada. Las organizaciones que tenemos, que son hay dos que debieran ser las más importantes, que es el Congreso Hispano Canadiense, ¿ok? Debiera, ¿no es cierto?, ya estar establecido como tal, porque no está establecido, es una entidad, como digo yo, de logotipo, no existe. Si tú quieres ubicar el edificio o el lugar físico donde está, no existe. El Consejo de Desarrollo Hispano, que es otra entidad, Consejo de Desarrollo Hispano. O sea, si analizamos bien, desde que yo la conozco, ellos estaban antes que yo llegara a este país, yo llegué en el 90, no hay absolutamente nada, ¿ok? Existen como tal, pero no han pavimentado el camino y no han dejado pavimentarlo. O sea, han pasado muchos profesionales por ahí y los que son líderes, los que crearon esto, no dejan que estos profesionales, ¿ok?, se puedan desarrollar porque tienen miedo de perder sus espacios desde el punto de vista personal. ¿Ok? Yeah. Entonces, al no estar organizados como tal, la sociedad canadiense no va a confiar en nosotros, no los va a considerar. El caso más visible que tenemos de los últimos años es que acá se organizaron los Juegos Panamericanos. ¿Ok? Sí, justamente hablábamos con Fernando Valladares en la entrevista anterior de ese evento. Y se hizo una gran crítica, ¿no es cierto?, a que, ¿no es cierto?, extranjeros o gente de otras etnias estaban organizando los Juegos, ¿ok?, Panamericanos. Pero mi pregunta va, si nosotros hemos tenido buenas organizaciones, llámese estas dos que estoy nombrando, que son las más representativas, ¿tú crees que habría pasado eso? No, automáticamente, ¿no es cierto?, los organizadores de los Juegos Panamericanos se unen a estas dos organizaciones, ¿ok? Y comienzan a ganarse los caminos para haber organizado de la mejor forma los Juegos Panamericanos. Pero como no estaban organizando, no éramos visibles, se tuvo que, obviamente, optar por la gente que tenía más talento y que en cierta medida nos conocía como tal, porque un filipino perfectamente nos puede conocer perfectamente, o sea, valga la redundancia, ¿no? Nos puede conocer nuestra idiosincrasia, no porque sea filipino
no pueda estar limitado a no conocer nuestra idiosincrasia, ¿ok? Basta que sea casado con una latinoamericana más y a empezar a conocer nuestra idiosincrasia. Entonces, te digo, y cosas como esas han pasado en la comunidad desde que yo he estado en el desarrollo nuestro. Te digo, se habla mucho del reconocimiento de la ley, del bill, del reconocimiento del Día de la Hispanidad, del mes de la Hispanidad. Si tú me preguntas quién fue el gestor de esa ley, no fue un hispano, fue un filipino también. Y eso está en la historia, te digo, está en la historia y se lo puedes preguntar a la gente que trabajó en ese proceso. No fue ningún líder nuestro, fue un filipino que vio que era una buena forma como para hacer su carrera política, ¿no es cierto?, de poder agrupar y crear un bill que nos diera, ¿no es cierto?, la gracia de poder celebrar el mes de la Hispanidad. Entonces, ante eso, nosotros, te digo, tenemos, ya no, yo creo que ya nos vamos a organizar, te digo, honestamente. No sé qué les queda a las futuras generaciones. Y bueno, en el caso particular, pues que la manera de que se identifica muchas veces la comunidad hispana, pues es a través de la música, ¿no? Y entonces has participado en traer a estos grandes artistas aquí a Canadá, como Juanes, como Carlos Vives, como Arjona, como Luis Miguel, Romeo Santos, entre tantos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de traer a estos lugares, a estos artistas y pues juntar a toda la comunidad en ese sentido? Bueno, eso básicamente nace como idea de eso, de lograr crear dentro de la sociedad canadiense la importancia que tenemos desde el punto de vista cultural. ¿Okay? Aquí se habla mucho de festivales, okay, pero ¿no es cierto? Es muy fácil crear un festival, colocar puestos de comida, se habla mucho del arte culinario, pero el arte culinario no es nuestra razón de ser culturalmente. ¿Okay? Claro. Se habla de festivales, colocamos, ¿no es cierto?, 12 puestos de comida, ¿okay? Y traemos un par de grupos folclóricos, ya es un festival, ¿no? O sea, un festival cultural, sobre todo cuando uno quiere mostrar una esencia, ¿no es cierto?, sobre todo lo que significa para nosotros como multicultural, porque somos una comunidad de comunidades. Es todo un proceso, hay que hacer toda una estrategia. Entonces, pues, con eso nació el sentir de empezar a generar dentro de los grandes expositores de la música latinoamericana, el completar su gira continental, porque llegaban hasta Estados Unidos, ¿ok? Claro. Luis Miguel nunca había venido aquí al Canadá, llegaba hasta Estados Unidos, de ahí paraba. Entonces, y Luis Miguel era tremendamente conocido aquí en Canadá. Entonces dijimos, bueno, para demostrarle, ¿no es cierto?, a la sociedad canadiense lo importante que somos, tenemos que arriesgarnos y traer, o sea, invitar a todos estos artistas a que nos vengan a apoyar para que, ¿no es cierto?, el canadiense se sienta identificado con nuestra verdadera cultura latinoamericana, en lo que significa, ¿no es cierto?, Luis Miguel, Juanes, ¿no es cierto?, Chayanne, Juan Luis Guerra. Entonces, era al traer esa cantidad de artistas a importantes venues, nosotros teníamos una resonancia en el mundo cultural canadiense. O sea, decíamos, sí, realmente, bueno. Y ahí nació el gran desafío. La primera que trajimos fue a Olga Tañón, ¿okay? Que parte de la participación de la parte de sonido de Olga, de la música de Olga Tañón, cuando cantó en vivo la hizo Carlos Bastía, que pertenece al movimiento de ustedes, ¿no? Al movimiento de Hispanic Canadian Art and Cultural Association, que es la plataforma por la cual ustedes están haciendo toda esta labor que yo encuentro que es tremendamente importante. Pero te digo, ese fue el sentido de traer estos grandes artistas y cómo los convencíamos de que venían acá y hacían crossover y completaban su gira continental. Entonces, claro. lo empezamos a traer y tuvimos una cantidad, te digo, en todos los venues a la cual fueron presentados, el 80% eran canadienses
y el 20% de la comunidad latinoamericana. Entonces nos dimos Vaya. cuenta que desde el punto de vista, de esa forma íbamos a aportar al desarrollo cultural de este país, ¿ok? Y así se fue dando. Y bueno, lo último que hicimos fue justamente Carlos Vives con Mar Anthony. Y bueno, después ha venido la pandemia, bueno, y ahora se pretende en cierta medida retomar, y en eso estamos trabajando, ¿no? Claro. ¿Cómo es que brincas de este ambiente, vamos a decir, 100% cultural, al tema un poco más como de negocio, como de comercio? Y pregunto particularmente, Germán, por tu gestión en el Toronto Hispanic Chamber of Commerce. Esta labor que están haciendo ellos de apoyar a la gente que viene con este enfoque de generar trabajo, generar empleo. ¿Cómo es que ves por ahí esta oportunidad para seguir avanzando? Bueno, en realidad conocí el desarrollo de la Spanish Chamber of Commerce justamente fue el 2015 para los Juegos Panamericanos. ¿Ok? Tuve la oportunidad de ser productor de los Juegos Panamericanos en el proceso del pasado de la antorcha, del Torch Relay, que se llama, es cuando Ujú. se pasa la antorcha, hacer toda la producción de esa área. Y bueno, ahí conocí y me di cuenta desde el punto de vista que ellos silenciosamente, porque han venido trabajando silenciosamente desde que no sabía de ellos, principalmente en el 2015. Y después me di cuenta Ajá. que venían trabajando silenciosamente en ayudar justamente a los pequeños empresarios, a los emprendedores que llegaban a este país, como también a los canadienses que querían hacer negocios en Latinoamérica. Y de ahí mi interés nació porque la cultura y el entretenimiento, la cultura es también un negocio, ¿ok? Claro. Sin duda, o sea, la cultura, si tú colocas una agencia de gestión cultural, te puede ir muy bien, sobre todo en este país. Muchas comunidades, cuando tú llegaste, como la comunidad italiana, como la comunidad portuguesa, y que han estado tan arraigadas y tan bien organizadas, pareciera que en el proceso la comunidad hispana no hizo lo mismo. ¿Crees que ahora el reto sea, uno, hacer eso, que se organice tanto como otras comunidades, o más bien, como tú dices, que llegan directamente a cada uno de los sectores a trabajar, sería más bien que sigan haciendo eso y que más bien sobresalgan, aunque sea de manera independiente, pero que se vea que la comunidad hispana está más bien involucrada, inmersa en otras comunidades, así como en la canadiense, y así es como está avanzando? ¿Cuál crees que sería tú el mejor camino? Bueno, ahí hay que hacer una diferencia. Primero que nada, las comunidades que han llegado acá, la portuguesa, la italiana, son grupos etnoespecíficos, Ujú. ¿ok? Ahí está la gran diferencia. Nosotros somos una comunidad multicultural, ¿ok? Claro. De diferentes etnias. Por lo tanto, somos diferentes en sí. O sea, la comunidad nuestra es una comunidad de comunidades. Como dicen los canadienses, lo único que nos une es el common bond, como dice el castellano. Ujú. ¿Ok? El mexicano es diferente al chileno, el chileno es diferente al argentino y así sucesivamente culturalmente. Entonces, lo que nos queda a nosotros acá y que nos ha hecho y que se planteó en el 94, por nosotros como grupo era hacer una campaña de identidad. Cuando hablamos de una campaña de identidad, identificar a la comunidad latina, ya sea como hispano-latina o como latina propiamente tal, desde el punto de vista que olvidemos un poco nuestros ancestros. O sea, de aquí tú eres mexicano, pero eres mexicano latino y vas a abogar por lograr la latinidad, ¿no es cierto?, en el desarrollo nuestro. O sea, yo soy chileno, pero soy chileno latino, Sí. ¿ok? Y voy a, en cierta medida, y lograr la unidad, lograr identificarlos como tal, en el sentido de efecto y causa. Cuando te hablo de efecto causa, en el sentido de qué significa estar unidos y qué significa estar desunidos en Canadá. La unidad nos da mayor participación a nivel social, político y religioso, primero que nada.
¿ok? Canadá nos considera, al estar unidos, al estar fuerza, nos considera en toda su instancia, desde el punto de vista social y cultural y desde el punto de vista político, porque a la gente, a la política le interesa en cierta medida que la comunidad en sí esté unida para obtener más votos, para poner mayor participación en el desarrollo social. Entonces, en ese sentido, te digo, la comunidad necesita, ¿no es cierto?, en general a través de... Ahora es muy fácil, antiguamente era muy difícil, cuando se planteó en el año 93, 94, era muy difícil hacer una campaña de unidad, ¿ok? Actualmente con todo lo que significa el advenimiento de las redes sociales es muy fácil hacer, o sea, basta armar un grupo de buenos creativos, ¿ok? Buenos comunicadores, que digamos, bueno, vamos a hacer esta campaña que nos permita, ¿no es cierto?, lograr identificarnos como tal, ya sea como latino o como hispano, o hispano-latinos, no sé, generar el concepto y presentárselo en cierta medida al gobierno, en sentido que el gobierno nos mire a todos unidos como tal, en una entidad. Eso es lo que queda por hacer. Pues si no, los vamos a ir perdiendo porque, como te digo, te vuelvo a reiterar, ya la gente que llega a este país llega directamente al mainstream a hacer, a trabajar prácticamente, porque ya viene, ¿no es cierto?, ya identificado dónde se puede desarrollar, ¿ok?, aquí en Canadá, desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista, como te digo, empresarial. Y se olvida de las raíces, te digo, se olvida de la comunidad hispana. Ya estando en el mainstream, te digo, se olvidan de todas nuestras cosas cotidianas que llevamos en sí, ¿no? Claro. ¿Okay? Al juntarse ya por ejemplo, el joven que llega, se enamora de una canadiense, la canadiense lo va a adoptar y se lo va a llevar al otro mundo, a un mundo totalmente diferente que no es el nuestro, te digo. Y lo que queda por hacer también, como te digo, lo otro que queda es generar que estas organizaciones que existen, que tenemos que están ya, apoderarnos de ellas y en cierta medida y generar, como te digo, proyectos de desarrollo que nos permitan, ¿no es cierto?, tener presencia en el mercado canadiense, como le llamo yo, en la sociedad canadiense, de una mejor forma. ¿Ok? Te digo, no basta con hacer un festival, no, o te digo, no basta te digo, incluso hacer nuestros propios eventos a nivel de cámara, sino que basta hacer cosas mucho más macro desde el punto de vista como comunidad, o sea, no etnoespecífica, o sea, no multicultural, sino que etnoespecífica, que la comunidad se identifique desde el punto de vista etno, o sea, ya sea hispano, latino o simplemente latinoamericano, o cómo está desarrollado en cierta medida en la ley, en el bill, Claro. que se hizo una modificación, la celebración del mes de la hispanidad. Y ahí tenemos que entrar todos en la participación de ese mes, en términos de que a lo mejor ese mes todos nos pongamos una camiseta que digamos hispano, siendo tú mexicano, yo chileno, el argentino, y generemos una unidad que nos permitan una mayor participación sociocultural en este país, ¿no? Por supuesto. Ya estamos a punto de terminar, Germán. Quiero preguntarte específicamente, y sobre todo, me parece que es una especie de reconocimiento porque mucha gente dice en nuestros países que uno llega a Canadá o cualquier país fuera de los nuestros y nos olvidamos de nuestros paisanos, ¿no? Pero tú hiciste algo muy interesante con este primer festival de Navidad allá en Chile en el 2010 y lo has estado haciendo y no solamente en Chile. ¿Cómo ha sido regresar a trabajar a tu país? Como te digo, bueno, primero para mí ha sido muy, te digo, satisfactorio, no sé, no podría describirlo porque volver a tu país con la experiencia que uno adquiere en un país como este, que te da todas las posibilidades, es tremendamente beneficioso entregar la experiencia que uno adquiere acá, porque el desfile de Navidad en Latinoamérica nació producto de mi inclusión como voluntario, ¿no es cierto?, en el Santa Claus Parade de Toronto, ¿no? Yo fui, te digo, yo creo que fue el único
latinoamericano que se metió en ese reel, en ese camino, viendo, ¿no es cierto?, el desarrollo por más de 12 años de lo que fue el desfile, de lo que es el desfile de Santa Claus de Toronto, que lleva más de 100 años haciéndose. Me acuerdo que Ismael Cala me hizo una entrevista, producto que era el único latino que se sacrificaba, ¿no es cierto?, en el frío, ¿ok? Tratando de aprender, ¿no es cierto?, cómo se desarrollaba un macroevento aquí en Canadá. Y te digo, nada, el poder desarrollarlo no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, en México. Actualmente lo estamos llevando a cabo en Quito, ¿ok? En Ecuador. Te digo, es muy gratificante para uno como profesional el poder poner toda la experiencia que ha adquirido en estos países y que te da las posibilidades de poder adoptarlas como tal, para ponerlas en práctica en mi país, en Chile, y poder enseñarle a las nuevas generaciones cómo se hacen macroeventos acá a nivel país, ¿no? Claro. Pues es una experiencia muy interesante, Germán. Quisiera terminar esta charla imaginándonos que tienes la posibilidad de viajar un poco al pasado, o un mucho, no voy a ser específico, y visitar a aquel Germán que estaba en esos primeros semestres de ingeniería, tratando de seguir un poco este consejo del papá, que no estaba haciendo lo que quería. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías con todo lo que hoy sabes, con todo lo que hoy has experimentado? ¿Qué le dirías a ese Germán que estaba ahí lidiando un poco con la ingeniería? Bastante interesante la pregunta y bien, te digo, no sé qué le diría, te digo honestamente. Decirle, mira, no estudié ingeniería, pero tuve la oportunidad de poder desarrollarme en esto y bueno, aquí te lo traigo y aquí te lo vengo a demostrar, ¿no? Sería un mensaje de no te preocupes, hay esperanza de que sí Claro. vamos a hacer lo que nos gusta. Un poco, es complicado, te digo, es complicado, es una pregunta bien sublime, ¿no? Porque así como dice Germán Contreras, la comunidad hispana es mucho más que baile y música. Sin duda podemos ir mucho más allá si es que estamos bien organizados. Gracias por acompañarme una edición más y nos vemos la próxima, aquí en Personalidades Hispanas en Canadá. Yo soy Adrián Pineda.